Muy buenos días, amigos y amigas de este programa de radio llamado Educando para la Diversidad. Como bien saben, estamos en el mes de mayo y en este mes estamos celebrando el Día del Maestro. Y tengo el honor y el gusto de que me acompañe el día de hoy un gran amigo, gran amigo, que nos va a hablar de un tema justo muy importante y muy relevante que tiene que ver con el programa, ¿no? Recuerden que estamos aquí en cabina hablando acerca de la educación y la diversidad. Y este compañero, este amigo que les vengo a presentar el día de hoy, su nombre es Adrián de la Torre, periodista, docente, con más ya de 15 años de trayectoria trabajando en estos ámbitos. Y el día de hoy, como les comentaba, Adrián nos va a explicar un poquito, compartir esa experiencia que él ha tenido a lo largo de todos estos años. Principalmente nos hablará de cuáles han sido esos retos, esas circunstancias que él se ha tenido que enfrentar a lo largo de esta trayectoria que él tiene, acerca de crear ámbitos educativos en los cuales se pueda ver la diversidad y la inclusión. Pero bueno, amigos y amigas, démosle la bienvenida a mi querido amigo y compañero Adrián de la Torre. Hola, buenos días o buenas noches si nos están escuchando. Pues un gusto saludarte, Iván, y estar aquí con nuestro gran auditorio que nos sintoniza. Y bueno, de lo que comentabas, pues sí, ya tenemos casi 15 años, poquito más, en el ámbito educativo. Y bueno, desde la experiencia nos ha tocado trabajar tanto con adolescentes, que sabemos que es una etapa que el mismo nombre lo menciona, ¿no? Donde se adolece y donde pues prácticamente existen estos cambios emocionales, donde se está definiendo alguna de las situaciones o de las circunstancias que un joven empieza a enfrentar, a sentir, vamos diciéndolo así también. Y bueno, me ha tocado trabajar en más de 8 secundarias federales en el sur de Jalisco. Y bueno, también lo hacemos con ya adultos en el Centro Universitario del Sur. Pero vamos a enfocarnos más con los adolescentes, que yo creo que es prácticamente lo que nosotros comentamos en ocasiones, que son la carne de cultivo, desgraciadamente, y que es pues una etapa bastante enriquecedora, donde varios de los adolescentes, de las juventudes, pues se enfrentan, ¿no? Y nos ha tocado pues un poco integrar o educar en este sentido. Creo que un gran parteaguas en en nuestra comunidad escolar, sin lugar a dudas, fue la pandemia, ¿no? Creo que la pandemia ha sido, sin lugar a dudas, un antes y un después. Y yo creo que educar para la diversidad es pues, enseñar o aceptar a integrar a todas las personas como parte de nuestras vidas. Y durante la pandemia, durante el COVID, esta situación que nos hizo bastante empáticos, bastante resilientes, este término que yo creo que se puso de moda bastante y que nosotros nos tuvimos que adaptar a las situaciones, a las circunstancias un poco, y también nos hizo reflexionar bastante. Creo que fue un tiempo donde nosotros tuvimos que adaptarnos a las circunstancias. Había compañeros que de repente nos resistíamos a transformar a un aula educativa o al salón en un aula virtual, ¿no? Pero bueno, hablando de estos términos, pues podemos decir que nos adaptamos a las circunstancias, a las capacidades que los propios chicos en ocasiones nos iban retando, porque ellos sabemos que están totalmente adaptados a la tecnología, a las redes sociales, al TikTok, al YouTube, ¿no? Entonces prácticamente nosotros tuvimos que
migrar a estas nuevas plataformas y que también tuvimos que bastante tiempo para poder ir adecuando a algunas situaciones o circunstancias, ¿no? Poder dejar así en la mesa. Fíjate qué interesante esto que me compartes, ¿no? Porque justo en este programa que estamos hablando acerca de educando para la diversidad y a lo largo de estos 15 años que has tenido de trayectoria, que has pasado por más de 8 secundarias federales, me parece integrante poder preguntarte, ¿cuál para ti como docente, digo ahorita también te voy a hacer otra pregunta, pero para ti como docente, ¿cuáles han sido esos retos, esos cambios a los cuales te has enfrentado para poder crear ambientes o espacios en los que cualquier alumno o alumna se sienta pertenecido, se sienta integrado o integrada? Claro, pues los retos han sido definitivamente bastantes, ¿no? Desde el contexto áulico, ¿no? Y en cada secundaria que me ha tocado compartir experiencia con los chicos, ha sido muy enriquecedora porque yo te puedo hablar de que, por ejemplo, ¿no? La secundaria federal Benito Juárez, que está aquí en Ciudad Guzmán, que es la secundaria más grande, más longeva del municipio, con casi 85 años de historia. Pero te puedo hablar, por ejemplo, de una secundaria técnica en Gómez Farías, que para los radioescuchas estamos hablando de 15 minutos, ¿no? Sí, aquí en cortito. Aquí muy cerca. Y el contexto, si hablamos, por ejemplo, de una zona metropolitana, pues hay escuelas que duras hasta más de una hora para llegar, ¿no? Por las distancias. Pues aquí, aunque son 15 minutos de distancia, prácticamente las circunstancias son totalmente distintas, totalmente diferentes. Los retos son también bastante diferentes. Me tocó, por ejemplo, trabajar en un grupo de primero que eran puros niños. Y la verdad es que eso fue todo un reto para nosotros porque los propios docentes nos enfrentábamos a un grupo donde había muchos líderes, donde no había la presencia de alguna alumna, y eso todavía lo hacía más complicado. Y yo creo que fue algo que estuvimos reflexionando en los consejos técnicos de quien había tenido la idea de conjuntar a 40 alumnos en un solo grupo. 40 varones, sí. Sí. Entonces, bueno, si nos remontamos a lo mejor hace 50 años, por ejemplo, aquí había escuelas que nada más era para niños. Entonces, esto le da una complejidad al grupo donde nosotros pues teníamos que adaptar desde la planeación, desde las actividades, ¿no? Porque al momento de hacer equipos o hacerlo diverso, pues no se podía. Teníamos que nosotros segregar un poco sin hacerlo tan visible porque eran puros alumnos. Entonces, sí han sido retos que me he enfrentado, ¿no? Desde las violencias, ¿no? Recuerdo una situación muy particular en el año 2013 más o menos. Recordemos que en México después del 2010 pues se le declara el gobierno federal la guerra contra el narcotráfico, y me tocó vivir una situación con una alumna que prácticamente me dejó frío, ¿no? Yo le mencionaba que había unas actitudes de ella que no nos gustaban, y en una ocasión me tocó pues dialogar de manera directa, y yo le comenté, ¿no?, que tenía que asistir su mamá al día siguiente porque si no tenía un diálogo con ella no le iba a poder permitir ingresar a la clase. Y me comenta, pues no sé de dónde la voy a sacar. Dice, porque mi mamá tiene más de un mes desaparecida y no sabemos nada de ella. Y pues así me quedé. Me quedé sin palabras porque la verdad es de esas contestaciones que tú no esperas. Y lo primero que hice fue pues no disculparme porque
prácticamente me quedé sin palabras. Entonces solamente lo comenté que lo sentía mucho y que íbamos a ver su situación. Entonces lo primero que hice fue ir con la trabajadora social, platicar o preguntarle sobre esta alumna y me dijo, sí, efectivamente. Su hermana, que tenía 17 años, era la que estaba asumiendo el rol de mamá con ella, y que su mamá había sido, bueno, perdón por la expresión, pero en aquel término se utilizaba, ¿no? Que la habían levantado, era una tránsito municipal y que no sabían, ¿no? Entonces, ahí para mí sí fue todo un reto, ¿no? Hablar de esta inclusión, hablar de poder nosotros estar contextualizados, porque en ocasiones no sabemos, y yo creo que esa ha sido de las mayores experiencias que me ha quedado como, pues, no solo de empatía, sino más bien de poder eh, sentir lo que en ocasiones ella estaba sintiendo, y que, pues imagínate, ¿no? Llegar a tu casa y que no esté tu mamá y que no sepas ni siquiera dónde está, y en una edad donde se adolece todo. Yo creo que esa ha sido de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir, y que me ha dejado una reflexión que de repente yo, que en mis orígenes soy periodista y soy muy preguntón, pues a veces he dejado de cuestionar estas cosas porque no sabes la respuesta que vayas a tener. Híjole, vaya, qué historia, ¿no? Incluso tú comentas, me quedé helado, pero creo que aquí en cabina nos quedamos también helados al escuchar esta impactante historia. Y claro que es un reto justo para lograr un ambiente en el cual se vea justo este tipo de temas que los que estamos hablando el día de hoy, la inclusión, ¿no? La empatía. Adrián, me gustaría también preguntarte si a lo largo de esta trayectoria tan importante y relevante que has tenido dentro de los contextos educativos, ¿ha habido alguna situación en particular con algún chico o chica, alumno, alumna, que hayas tenido justo que emplear algún otro tipo de técnicas, algún otro tipo de herramientas para que el aprendizaje de este alumno o alumna se desarrolle a la par de los otros compañeros? Sí, claro. Fíjate que tuvimos el caso de un chico en nivel superior, ¿no? Que él es autista, y bueno, me tocó trabajar con él específicamente en el cuarto semestre. Él ya tenía 1 año y medio en la universidad, y yo no sabía de la condición que tenía. Al contrario, era un chico que llegaba temprano, era un chico que siempre estaba, se ponía en la primera fila para escuchar la clase, era un chico muy atento, era un chico que preguntaba, que la verdad es que yo hasta semanas después supe que tenía esta condición, y nunca quise hacer una distinción porque, una, porque el chico era muy comprometido. Y entonces, cuando de repente tú quieres a lo mejor hacer parte de un apoyo y la persona no te lo pide, pues él mismo se puede diferenciar entre los demás. Entonces, más bien, yo lo que trataba era de llevarlo al ritmo, y lo que sí me llamaba la atención era que él siempre al final, si tenía una duda, me cuestionaba. O si dejaba una actividad, me preguntaba que si la podía hacer de tal forma que se pudiera adecuar a lo que él le gustaría trabajar. Y jamás hubo ningún problema. Entonces, en este caso, me quedo con la reflexión que no necesariamente siempre, a lo mejor bajo una condición o una circunstancia de algún alumno que tenga una discapacidad, es primero contextualizar, o como llamamos en el sector educativo, tener un diagnóstico, ¿no?
Porque si él no lo requiere, y si él a lo mejor está dando su esfuerzo, y de repente si tú llegas como a ser como compasivo hasta cierto punto, él mismo se puede sentir segregado Por supuesto, sí. por los compañeros, o los mismos compañeros, porque a él sí le deja esta actividad y a nosotros no, ¿no? Entonces, no hay que hacer tampoco alguna distinción, y yo siempre lo he mencionado, ¿no? Cada proceso es diferente, y hay de repente alumnos que te cuestionan, ¿no? ¿Por qué yo saqué tal calificación y fulanito no? Porque estoy evaluando el avance del alumno, no estoy evaluando el avance del grupo o un objetivo en particular, sino que sabemos que cada uno va avanzando a su ritmo, y entonces en esta particularidad este chico se comprometía más, ¿no? Y nunca hubo una distinción, y todavía recuerdo que lo veía por los pasillos porque terminó la carrera, egresó, y era de las personas que siempre te saludaba, ¿no? Y que a pesar de que tenía una condición, nunca hubo una segregación, y también lo que se buscaba era incluirlo. Y yo siento que sí se sentía parte del grupo, porque pues en las actividades, aunque él sí, ¿no? De repente actividades que nos tocaba hacer en vinas o en equipos, él prefería hacerlas solo, ¿no? Y también se respeta, ¿no? Entonces yo creo que sí me tocó trabajar con este alumno, y creo que en lugar de hacer una distinción, yo creo que él mismo hacía porque no hubiera una diferencia, ¿no? Y de mi parte tampoco la hubo, porque ni siquiera se sentía, ¿no? Al contrario. Gracias, Adrián, por poder compartir un poquito de esta experiencia con este alumno con el que tú tuviste, porque justo estás alimentando y retribuyendo al objetivo de este programa, ¿no? Que es ver estos recursos, alternativas, técnicas que muchas de las veces como docentes nos enfrentamos día a día en el aula, ¿no? Y sobre todo que podamos entender y ver la perspectiva con otras circunstancias, con otras características, abona justo al título del programa, que es Educando para la Diversidad, porque sabemos que hay muchas personas con muchas situaciones y capacidades totalmente diferentes. Todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes. Tú y yo no somos iguales. Entonces, nuestras formas de aprender y nuestras formas de poder llevar a cabo alguna actividad son totalmente diferentes y a la vez son igualmente válidas. Adrián, pues no me queda nada más que agradecerte a ti, a la audiencia, a todos los radioescuchas que nos estuvieron sintonizando aquí en Radio UDG Ciudad Guzmán. Y no sé si te gustaría despedirte con algún mensaje a la audiencia. Sí, pues solamente invitarlos a que siempre seamos empáticos con el otro, y que desde la diversidad nosotros podemos o estamos siempre en constante intercambio de ideas o de comunicación. Entonces es indispensable que en cualquier campo, llámese educativo, llámese social, llámese cultural, llámese filosófico, religioso, no tengamos ninguna distinción por el otro. Al contrario, ¿no? Hay que ser muy empáticos, y hay que tratar o evitar segregar al otro o a los demás. Ahí lo tienen, querido público. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos en esta emisión el día de hoy. Recordarles que la próxima semana tendremos de invitada especial a la doctora Laura de Luna Velasco, que también nos va a compartir su conocimiento, nos va a compartir sus experiencias de vida en estos contextos áulicos. Y nada, pues agradecerles, recordarles que mi nombre es Iván Rogelio Hernández Quintero y nos estamos viendo en la siguiente emisión de Educando para la Diversidad. Muchas gracias.